Bueno, hemos llegado a Dijon. Este es el parking del sitio arqueológico. Y si hacemos tiempo, vamos a visitar el museo también. La entrada cuesta 8 euros e incluye el sitio arqueológico en el que acabamos de entrar, que es bastante grande, porque esta es la segunda vez que vengo y ya lo sé. Y también incluye el museo. Los dioses se instalan en el monte Olimpo tras la titanomaquia, la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Estos descendientes de Urano y Gea son derrotados por la nueva generación de dioses encabezados por Zeus y son encerrados en el Tártaro, mientras que los vencedores toman el poder y establecen su residencia en el Olimpo. En la Teogonía, Hesíodo expone cómo, tras la victoria sobre los titanes, Zeus reparte los reinos entre sus tres hermanos. Él gobierna el cielo y el Olimpo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Tell me one. The nymph, Nymphi Platanos, the daughter of Poseidon. She died out of sadness and was transformed into a plátano. It says plane tree, but I think in English it's actually called a cypress. I could be wrong. It's this big, beautiful tree. Plátanos, daughter of Poseidon. O sea que la hija de Poseidón se llamaba Plátanos. And Zeus hooked up with Europa under a plátano tree in Crete. Ok, para los que les gusta la naturaleza, también tienen acá su dosis, plantas y flores que tienen en esta región, pajaritos. Y acá hay otros animalitos. Y sí, arañas y víboras también hay. Según la antigua tradición, cuando el primer rey de Tesalia, Deucalión, sobrevivió al diluvio, construyó en Dijon, a los pies del monte Olimpo, el altar de Zeus olímpico. Este santuario era el lugar más venerado por los antiguos macedonios. Bueno, lo que vemos acá es el santuario de Zeus olímpico, que era el altar donde se hacían los sacrificios. Desde hace muchos años, antes de Alejandro, ya se había arrancado esto, pero obviamente tuvo aún más trascendencia por ser el lugar en el que Alejandro Magno hizo los sacrificios para partir a Asia con su ejército. Se sabe que acá era el altar, también se sabe que había estatuas de todos los reyes de Macedonia. Solamente se han encontrado restos de la de Casandro y la de Perseo, lo que nos dice la información acá en el lugar. Obviamente acá no hay más que esto y imaginárselo. Y lo que tenemos por detrás ya es la parte del teatro. Y nos podemos imaginar acá en todo este lugar el ejército reunido haciendo los sacrificios previos a la campaña de Asia, que acamparon acá, más precisamente de aquel lado donde voy a mostrarlo. Vamos a sacrificar a María, que está en el altar. Y acá nos encontramos con el Teatro Romano. Se cree que fue construido en la época de Adriano, que fue una muy buena época para toda la Hílade. Homero, en la Ilíada, describe poéticamente la vida de los dioses en el Olimpo y lo presenta como una mansión divina perfectamente separada del mundo humano, donde ni lo toca la lluvia, ni el viento, ni la nieve, y donde gozan inmortales de banquetes y consejos eternos. Las vistas allá del Monte Olimpo son increíbles, un lugar espectacular. De acuerdo con Pausanias, Piero fue un rey legendario de Macedonia que dio nombre a la región de Pieria, donde se asienta hoy Dijon. Y fue siempre un lugar de culto debido además a la tumba de Orfeo, que según se contaba estaba muy cerca de aquí. Bueno, acá hemos llegado a todo este campito hermoso que está acá, que fue donde acampó el ejército de Alejandro Magno. Y acá podemos imaginar a todo el ejército y seguramente por las afueras de Dijon también, porque entre 40 y 50.000 soldados, quizás más, quizás menos, es un montonazo de gente. Sería como un recital de rock más o menos, lleno de gente. Y este es el lugar en el que cuando vine me emocioné
porque allá está el cartel que cuenta que acá estaba el ejército de Alejandro reunido. Acá me emocioné y me largué a llorar. Si lo encuentro, lo voy a poner ahora el video para que lo vean. Estará... Estar acá en verdad es algo para mí muy emocionante. Por eso me pongo un poco sentimental. Ya que estoy acá en un lugar en el que estuvo Alejandro y por eso me emociono muchísimo, aprovecho a contarles que fue gracias a mi tío Darío que nació esta admiración por Alejandro, y fue él quien me regaló una moneda de la época de Alejandro y el primer libro de Valerio Máximo Manfredi que se llama Alexandros. Me regaló él estas dos cosas y hicieron que crezca en mí esta fuerte admiración por él, por Alejandro, y bueno, aprovecho a agradecer a mi tío Darío si está viendo esto. Para los que están viendo esto por primera vez y dicen, pero ¿qué le pasa a este chabón? ¿Cómo va a llorar por eso? Bueno, cada uno tiene sus sueños y sus cosas, ¿no? Somos todos distintos y a cada uno nos emociona distintas cosas. Para mí era totalmente impensado poder viajar al exterior. Mi situación no era la mejor económicamente hablando. No me quejaba, vivía una buena vida, estaba muy feliz con lo que hacía, pero todo esto de viajar y conectar con lugares del pasado quedaba como para un sueño dentro de unos cuantos años, cuando sea mucho más grande, si Dios quiere. Eso era lo que pensaba. Pero el día que logré hacer el primer viaje y fui a muchos lugares en los que me súper emocioné y la pasé bárbaro, me acuerdo que el llegar acá fue como, justo estaba con una persona de Argentina que conocí acá y le conté, y ahí fue como que me emocioné y me quebré. Y conectar con el pasado de esta manera, un personaje que siempre te llamó la atención, bueno, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus sueños y sus cosas. Ni pensado que me iba a poder venir a vivir como pasó tan solo 4 o 5 años después de ese video que acaban de ver. No es que normalizo esto y digo, sí, vivo en Grecia y puedo ir cuando quiero. Y realmente emocionando mucho con cada lugar al que logro ir a visitar y como siempre digo, ¿no? Esa palabra, conectar con el pasado, una manera poética de decirlo, ¿no? Simplemente eso, quería contarles y mostrarles, estoy en este lugar otra vez y nada, es increíble para mí. Vamos al Teatro griego. Dion se convirtió en una importante ciudad durante el reinado de Arquelao I, quien, según cuenta Diodoro, fue quien estableció los magníficos sacrificios y concursos teatrales en honor a Zeus y a las musas. La cabina del sonido, el FOL, Front of House, para controlar el PA. Very good, María. Este es el santuario de Asclepio. Justo pasa ahí el pequeño arroyo. Y acá hay algo interesante. Bueno, arrancamos el recorrido por la ciudad de Dion. Entramos por ahí. Primera calle que se ve es esta de acá. Durante la guerra social, Dion fue saqueada y destruida por la Liga Etolia al mando de Escopas en el año 219 a.C., mientras que Filipo V no pudo defenderla por encontrarse luchando por la subsistencia del reino en varios frentes. Recién le contaba a María que la primera vez que hice el tour acá, los del tour lo único que te hacían era traerte al lugar. Si querías hablar de historia o preguntar algo, lo podías hacer durante el viaje, pero el tipo era solamente el chofer y todavía no recuerdo si era porque no tenía algo así como el carnet para dar el tour adentro del museo o una cuestión así, el tipo no te iba a dar el tour. Entonces, de esa manera fue más que nada te llevo y te traigo, de eso se trataba el tour. Así que valió la pena igual, pero ahora creo que la empresa ha mejorado eso. De hecho, tengo un amigo que trabaja ahí
Y él sí que sabe bastante, es arqueólogo y me dijo que él está dando los tours. Así que no voy a tener en cuenta lo que pasó hace 5 años. La recomiendo a la empresa si no tienen tiempo. Le voy a dejar el link en la descripción o en el blog para que puedan hacer este recorrido de Dion y Monte Olimpo. Es el tour que lo puedan hacer también. Metimos una caminata por lo que parece ser los muros de la ciudad, bastante larga. Y en el año 168 a.C., el último rey de Macedonia, Perseo, hijo de Filipo V, fue derrotado por las tropas romanas al mando de Lucio Emilio Paulo en la batalla de Pydna, muy cerca de Dion, y marcó el fin del reino de Macedonia. Para ver más de este acontecimiento, tengo un video entero visitando el campo de batalla de Pydna. Bueno, le dimos toda la vuelta a Dion caminando. Y acá encontramos lo que sería una entrada. Más allá es la entrada por la que arrancamos el recorrido, que es la que mantiene la calle romana. Está hermosa. Gran parte de lo que podemos ver hoy en día en el sitio arqueológico de Dion es de la época romana, lo que nos marca la importancia que siguió teniendo esta ciudad dentro del Imperio Romano, con especial auge en el siglo II después de Cristo por parte de los emperadores filohelenos. La villa de Dionisio, una postal acá impactante. Este es uno de esos videos que uno hace únicamente porque el fondo está espectacular, pero no hay mucho para aportar, solamente para que se vea mi persona con esa belleza, nada más. Sin embargo, con la crisis del siglo III después de Cristo, más las invasiones de los godos, catástrofes naturales y el declive del culto pagano llevaron a su destrucción y abandono entre los siglos IV y V después de Cristo. Del periodo bizantino sabemos que fueron levantadas algunas basílicas que han quedado las ruinas en el sitio arqueológico, pero jamás volvió a brillar como en los tiempos del Reino de Macedonia o del Imperio Romano. Hoy en día, las ciudades más importantes de la región de Pieria son Katerini y Litójoro. Litójoro es posiblemente un asentamiento bizantino producto de la decadencia de Dion. Hoy es un lugar perfecto para hospedarse si vas a visitar esta zona de Grecia. En teoría cierra a las 8. Falta 1 minuto, pero ya están las puertas cerradas y nos dejaron adentro. Así que vamos a ver cómo salimos de acá. Bueno, parece que no somos los únicos porque del otro lado también hay gente atascada. Así que somos varios. Yes. Bueno, llegamos al departamento que alquilé por Booking. Y miren las vistas que tenemos del Monte Olimpo, por favor. Impresionante. Este pueblito la verdad que me impactó, la vida que tiene. Está tremendo. Ya lo voy a mostrar un poco más esta noche. Llegamos al departamento.
Miren esto. Una hamaca, pero no es solo esto. Está en el balcón y está hermoso. Quiero que vean lo siguiente. Lo que mis ojos están viendo es esto. Impresionante. Las vistas del monte Olimpo desde acá, por favor. No. Tremendo lo que va a ser el amanecer acá. Increíble. Y bueno, arrancamos el recorrido por el lugar en donde nos hospedamos. Si te gustó este video, realmente me ayudas muchísimo dándole un like, comentando y compartiéndolo con más fans de la historia antigua y sobre todo de Grecia. Si sentís que querés aportar aún más, podés unirte a esta comunidad de filolenos y ciudadanos del mundo por un costo mínimo mensual y acceder a más beneficios. Para más información sobre todos los lugares a los que voy visitando, podés ver mi página web tomaspalaciospay.com y seguirme en Instagram, que en historias destacadas puedes ver todos los viajes que llevo haciendo por Grecia. Tiene una vida impresionante. Llegamos y no lo podemos creer con María lo que es este lugar, la vida que tiene. No sé si es por el verano, pero me parece que siempre hay movida por el Monte Olimpo justamente, así que me parece que debe ser durante todo el año así. Increíble, verdaderamente estoy choqueado. Una ensaladita, papas. The name of this? Kolokitokeftedes. ¿De qué? Kolokitokeftedes. Esto, como escucharon. Saganaki. Saganaki manuri. The cheese is manuri. Amazing. Si estás pensando en viajar a Grecia, contactame. Será un placer para mí ayudarte con tu viaje soñado a Grecia. Dejaré el link con más info en la descripción de este video y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por ver este video.